Listo, ahora sí, como dice que está grabando, empecemos con los ejercicios. Por ejemplo, vamos a dividir el binomio 30a al cuadrado b a la 6 c a la 8 más 24a a la 6 b a la 4 c a la 5 entre 12 a la 2 b a la 4c. Entonces, lo que hacemos es que el monomio que está dividiendo lo vamos a pasar debajo de cada uno de los términos que están planteados en la división. Entonces nos quedará 30 a al cuadrado, b a la 6, c a la 8, sobre 12 a al cuadrado, b a la 4c, más 24 a la 6, b a la 4, b a la 5, sobre 12 a la 2, b a la 4, c. Y luego lo que hacemos es, dividimos coeficiente entre coeficiente y parte literal entre parte literal. ¿Listo? Entonces, 30 sobre 12 no nos da exacto, pero podemos simplificar. Podemos dividir entre 6. Entonces, 30 entre 6 nos da 5 y 2 entre 6 nos da 2. A la 2 con a la 2 dijimos que cuando es la misma letra con el mismo exponente se cancelan, no se escribe nada. B a la 6 dividido B a la 4 me daría B a la 2 porque restamos 6 menos 4 y C a la 8 dividido C nos dará C a la 7 porque 8 menos 1, 7. Más 24 dividido 12 nos da 2 y a la 6 dividido a la 2 nos dará a la 4. De nuevo, B a la 4 dividido a la 4 se cancela esa variable y no se escribe y nos quedaría C a la 5 dividido C que nos dará C a la 4. Y esta sería la respuesta de esta división. De este ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Es claro para todos lo que estamos trabajando? Por favor, me responden por el chat si hay alguna pregunta. Karen, da 2 porque 24 dividido 12 nos da 2. Joan, la mejor manera de expresar ese número es con fracciones. Se podría dejar en decimales, pero tendríamos problemas cuando sean infinitos. Por lo tanto, lo vamos a dejar siempre de la manera de fracción. ¿Listo? Igual recuerden que todos los ejemplos que realicemos en la clase, pues debe quedar evidencia en su cuaderno. Muchachos, recuerden que la fecha de entrega de la actividad, hay plazo máximo hasta de hoy en 8, ¿no? Pero si usted la puede entregar antes, mucho mejor. Adicionalmente, pues hasta el momento han entregado 2 personas, entonces pues, los demás no esperen hasta el último día, no sea que preciso ese día no haya internet, no haya luz
pase algo y entonces en la plataforma aparece la fecha de entrega y si usted entrega con retardo, es más, dice entregó con tantas horas de retardo, o sea, si usted se demoró un día, va a decir 24 horas de retardo, 2 días, 48 y así sucesivamente. Entonces, le da la oportunidad de entregar, pero aparece la evidencia de que lo entregó tarde. Entonces, claramente eso va a afectar su valoración, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta todos esos aspectos, ¿listo? Entonces, de este ejercicio, como nadie tiene preguntas, vamos a hacer uno de participación. A ver quién es el primero. Dana, va a ser proporcional al tiempo tarde que haya entregado. O sea, no va a ser lo mismo el que entregó 1 hora tarde al que entregó 5 días tarde. Va a ser proporcional. Pero claro, si les aviso esto con una semana de anticipación, pues la idea es que nadie entregue tarde, ¿cierto? La idea es que muy cumpliditos todos entreguen su actividad, inclusive antes de la fecha límite. Porque si les di 2 semanas de plazo, es para que ustedes en esas 2 semanas encuentren el tiempo para realizar la actividad y enviarla. Bueno, entonces, actividad, ejercicio para puntico de participación. Listo. Este sería el ejercicio. 48x a la 4 y a la 6 más 36x a la 6 y a la 4 más 50x a la 5 y a la 5 dividido entre 8xy.
Bueno, vamos a escuchar a Cristian. Bueno, profe. Profe, pues la respuesta mía es CXY5 más Otra vez, 9 ¿cuánto medios. le dio la respuesta? Señor, ¿Cuánto le dio la respuesta? la respuesta es 6XY5 más 9 medios X5Y3 más 25 cuartos X4 y Y4. Muy bien, Cristian. Permítame un momento. Listo. Muchachos, anímense a participar porque hasta el momento hay 4 personas con punticos de participación. Están Nathan, Cristian, Lian y Juana. Entonces, vamos a resolverlo. Por favor, Cristian, me dicta que tengo que escribir. Bueno, profe. Eh, pues cogemos los primeros números que es 40, ¿qué? 48, X4 y Y6. Y Y6. De- ¿Qué más sigue, Cristian? eh, XY, ya, más, más 36 octavos, X6, Y4, dividido en 8XY, más Sí, 50 sí, octavos, X5, Y5, dividido en 8XY. listo. Entonces, explíquenos cómo se hizo la primera fracción. Listo, profe. Pues la primera fracción, eh, como no hubo el 8 que dividiera 48, pues le saqué mitad. Pero 48 sí se puede ir entre 8, porque 6 Ah, por 8, mentira, sí, 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 48. es 6. Sí, sí. Se divide Sí, por 6. ajá. Y como aquí en el 48 había X4 y X4, pues ya ¿Cuánto nos daría? ahí nos daría nomás X. X3 Y, y a la ajá, 5. sí, exacto. ¿Listo? ¿Y el otro? El otro, ese sí no hubo el 8 que dividiera 36, entonces Ujú. Sí. saqué la mitad de 36 y es 18 cuartos. Bueno, Y como 18 cuartos, el 4 sigue tenía el que dividir, entonces le dividí por 2, me dio 9 medios. listo. ¿Y el otro? X, bueno, el otro. Eh, sí, como el 8 no tuvo el que dividiera 50, entonces le saqué la mitad, me dio 25 cuartos, Sí, X4 y Y4. perfecto. Respecto a este resultado, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, me responden por el chat. Entonces, el siguiente ejercicio es
69a a la 8 más 26a a la 6 dividido 13a. Lian, ¿te escucho? Profe, la respuesta es 69 sobre 13 a elevado a la 2 más 2. Valentina, dinos la respuesta. Sí, señor, 69 sobre 13 al cuadrado más 2. Valentina, activa tu micrófono y dinos la respuesta. ¿Los demás sí la escuchan? La verdad no escucho nada. Ah, ok. No la escucha menos el profe. Entonces, Valentina, creo que escribas la respuesta porque raro no te escucho. 69, 13 a la 2, sí, más 2. Muy bien. Bueno, entonces ya tienes tu puntico de participación. Muy bien, este ejercicio está bastante sencillo porque la primera fracción no se podía simplificar, solamente se operaban las variables, y en la segunda pues sí se podía, es más, se cancelaban las variables, entonces sale una respuesta muy fácil, era 69 treceavos de a la 2, 26 dividido 13, 2, y a la 6 sobre a la 6, habíamos dicho que se cancela. Usualmente se marca con dos líneas de esta manera, y por lo tanto, así nos quedaría
nuestra respuesta. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya que podemos dar ya por visto este tema, ¿cierto? Karen dice que sí, Melanie dice que sí, Cristian dice que sí. Entonces, muchachos, el éxito de esto es la práctica. Entonces, yo espero que ustedes en su casita pues practiquen. En internet podemos encontrar muchos ejercicios para reforzar estos procedimientos. Bueno, resulta que una vez uno aprende a multiplicar y a dividir expresiones algebraicas, llega un temita antes de la factorización, como ustedes recuerdan, pues la factorización es un eje clave en la matemática de grado octavo, que se llaman productos notables. Si ustedes recuerdan, pues la palabra producto hace referencia a una multiplicación y que se llame notable es que es un producto que cuando se multiplican cosas que tienen cierta estructura, pues ya se sabe más o menos, bueno, no más o menos, sino ya se sabe con exactitud cómo nos va a dar y nos ayuda a ahorrarnos procesos. Entonces, necesito que Joan, Sebastián, por favor active su micrófono Sí, señor. y necesito que me ayude a leer. Entonces, mientras Joan lee, pues ustedes van tomando apuntes o si quieren, pues prestan atención y después vuelven a ver la clase y toman los apuntes correspondientes. Entonces, ¿ya les apareció la pantalla? Sí, señor, a mí ya me apareció. ¿Sí? Entonces, todos vamos a leer, pero Joan nos va a colaborar en voz alta para entender esto un poquito más. Bueno, Listo. entonces muy atentos. Por Productos favor, notables. empieza desde donde dice productos notables. A ver. Número 1. Productos notables. Los productos notables son expresiones algebraicas que resultan de generalizaciones ciertas de casos de multiplicación de polinomios. Uno de uno. Cuadrado de un binomio. Cuando se halla el cuadrado de un binomio se debe tener en cuenta dos casos: el cuadrado de la suma de los dos términos y el cuadrado de la diferencia de los dos términos. El cuadrado de la suma de los dos términos es igual al cuadrado del primer término, más el doble del producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, a más b, todo ello elevado a la 2, igual a elevado a la 2, más 2ab más b elevado a la 2. Se puede comprobar este producto notable descomponiendo el área del cuadrado. Hasta ahí está bien, muchas gracias, Joan. Entonces, mucha atención acá. Entonces ahí decía el caso, cuadrado de un binomio o también se le conoce como el binomio al cuadrado. Entonces, decía que la forma general es que si usted tiene un binomio, por ejemplo, a más b, todo esto elevado al cuadrado, esto simplemente es tener a al cuadrado más dos veces ab más b al cuadrado. Ese es el resultado de esa operación. Entonces nosotros vamos a, primero,
verificar que efectivamente eso es de esa manera. Entonces, ustedes recuerdan, por ejemplo, que a la 2 es igual a por A. Me responden por el chat, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de las propiedades? Yo puedo escribir A al cuadrado como A por A. ¿Por qué? Porque aquí a la 1, por A a la 1 sería 1 más 1, nos daría este 2, ¿cierto? Eso quiere decir que A más B al cuadrado, yo lo puedo ver como A más B por A más B, ¿cierto? Haciendo el proceso análogo al anterior. Y si se dan cuenta, esto que está acá es un producto de dos binomios. Entonces, vamos a realizar ese producto. Entonces sería este término por los dos de acá y el segundo término por los dos de acá. Y al realizar ese producto me haría A al cuadrado más AB más AB más B al cuadrado. ¿Sí es clara la multiplicación que se realizó? Por favor me responden por el chat. Profesor, ¿puede repetir el último? El último paso, claro. Fíjense en acá. A por A cuadrado. A por B, AB. B por AB. Recuerden que se organizan alfabéticamente. Y B por B al cuadrado. Profesor, otra pregunta. Organizarlos, digamos, A por B. ¿Ah? A elevado al cuadrado más AB más AB más B elevado al cuadrado. O sea, ¿siempre tiene que ser, digamos, B terminar al final o no importa la organización? O No, sea, en este caso organizarlos nos así. quedó así. En este caso nos queda así porque es que las letras que estamos utilizando son A y B. ¿Sí? Entonces lo organizamos básicamente como en el orden de la multiplicación que se hizo. Entonces, A por A cuadrado. A por B, AB. B por AB. Y B por B al cuadrado. Ok. Y luego, fíjense que aquí tenemos dos términos semejantes, AB y AB. Entonces vamos a operar. Nos quedaría A cuadrado, un AB más otro AB serán 2AB más B al cuadrado. Entonces, ¿qué observamos? Este resultado de acá y este resultado de acá son iguales. Pero hay una diferencia, que en el de la derecha tuvimos que hacer el producto. Y en el de la izquierda solamente hay que seguir una fórmula. Entonces el producto notable como tal es una fórmula para resolver expresiones de este estilo. Entonces cada vez que tengamos una expresión de este estilo, solamente tendremos que reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que uno reemplaza? Pues lo que leyó su compañero, que decía, el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que está ahí explícito. Pero no se preocupen, vamos a ver ejemplos de cómo aplicar la fórmula. ¿Listo? Entonces, regla número 1, solo aplica para expresiones de este estilo. ¿Listo? O sea, dos términos elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula cuando se suma, pues voy a escribir la fórmula cuando se resta. Si fuera a menos b al cuadrado, nos quedaría al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la única diferencia es que aquí es más, porque aquí es más, y aquí es menos, porque aquí es menos. El último siempre será más. Bueno. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo de aplicar esa fórmula. Yo tengo
por ejemplo, 2x más y. O sea que en este caso, el que era aquí a va a ser 2x. Entonces, donde esté la a, yo voy a escribir 2x. Entonces nos quedará, dice a al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, más, dice 2 por el valor de a, pero ¿quién es a? 2x. Por el valor de b, ¿quién es b? En este caso b es y. Entonces será por y más el valor de b al cuadrado, pero nuestro b será y, entonces nos quedará más y al cuadrado. Y ahora resolvemos. 2 a la 2, 4 y x a la 2, pues x a la 2, 2 por 2, 4 y x por y, pues me dará xy más y al cuadrado. En este caso, ya acabamos. Esta expresión es igual a esta. ¿Qué pasa si no aplicamos el producto notable? Que tendríamos que haber hecho la multiplicación de 2x más y por 2x más y. Y al hacer los cuatro términos, luego operar los semejantes, y al final vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, vamos a hacer ese producto para verificar que efectivamente se llega al mismo resultado. Entonces, ¿cómo sería? 2x por 2x sería 2 por 2, 4, y x por x, x al cuadrado. 2x por y me va a dar 2xy, y y por 2x me va a dar también 2xy, más y por y nos va a dar y al cuadrado. Y aquí tenemos los términos semejantes, 2xy más 2xy, esto nos quedaría 4x al cuadrado, 2xy más 2xy me va a dar 4xy más y al cuadrado. ¿Llegamos al mismo resultado? Sí. Entonces, del lado derecho hicimos fue la multiplicación. Del lado izquierdo aplicamos el producto notable. Entonces, con este ejemplo, es claro que el producto notable lo que busca es ahorrarnos hacer la multiplicación y operar los términos semejantes, porque fíjense que en ambos casos siempre salen dos términos semejantes y siempre se suman esos dos. Fíjense, aquí salieron dos términos semejantes y aquí nos salió otra vez esa operación. De este ejemplo, ¿hay alguna pregunta? Por favor, me responden por el chat. Bueno, Carlos no tiene preguntas. ¿Y los demás? Laura no tiene preguntas. Dana, activa tu micrófono y me explicas porque no entendí. Profe, ¿Qué pasó? Cuéntame. profe, digamos si, o sea, si hay más de dos términos semejantes, se hace igual, o sea, por ejemplo, si hay tres términos semejantes sería, por ejemplo, si es AB sería entonces AB a la 3, o sea, sí, 3 Listo. AB. Dana, presta atención. Resulta que como el caso se llama binomio, y si recordamos los binomios solamente tienen dos términos, ¿cierto? Si tuviera tres términos se llamaría trinomio. Entonces, fíjate que el título dice binomio al cuadrado, o sea, solamente aplica cuando tenemos dos términos y esos dos términos están al cuadrado. ¿Listo? Entonces, solamente aplica para dos términos. Cristian, con respecto al primero, lo que está a la izquierda son las fórmulas que menciona el libro. Entonces dice que cuando es a más b al cuadrado, eso es igual a esto. Eso es lo que estaba ahí. Y lo que está a la derecha
fue simplemente una multiplicación. Y nosotros ya habíamos visto la multiplicación. Entonces, yo hice la multiplicación para que ustedes se dieran cuenta que no importa si aplicamos la multiplicación o aplicamos como la formulita, nos va a dar siempre el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, resulta que esto es de hacer muchos ejercicios y practicar bastante. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Les voy a escribir aquí arriba la fórmula. A más B al cuadrado. Igual, si ustedes se lo pueden aprender, pues les va a servir bastante porque este producto notable se utiliza bastante. O sea que hacen bien si se lo aprenden de una vez. Yo me lo aprendí como el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, esa es nuestra fórmula. Vamos a aplicarla. Por ejemplo, 7x más 9y. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Ahora resolvemos. 7 a la 2 será 7 por 7, 49 x a la 2. Más 9 por 7, 63. Y 63 por 2, 126 xy más 9 elevado a la 2 nos dará 81 y y elevado a la 2 será y a la 2. Valentina, pues la explicación es la que estás viendo como tal. O sea, si hago el video, básicamente estaría diciendo lo mismo. Lo bueno es que ustedes en este momento tienen la explicación y en tiempo real pueden formular sus preguntas. ¿Claro cómo se resolvió el ejercicio o hay algún valor que no entiendan? Bueno, parece que Dana ya entendió. Los demás. Una Rosa también entendió. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, 5a más 12c. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Cristian, ¿cuál Y? ¿Quiere prenda el micrófono y me dice cuál Y? Porque si usted se da cuenta hay bastantes. Por ejemplo, acá está el 9Y, acá está el 9Y, acá. Entonces, O sea, de acuerdo a la fórmula, que ahí aparece a al cuadrado más 2a ab, ¿sí? O sea, cuando está la b se reemplaza por la y, ¿o cómo es? donde está la B, se reemplaza por lo que está aquí en este lado. Fíjense que la primera posición es A y la segunda es B. Entonces acá dice A al cuadrado. Entonces lo que están antes del más será el A. Entonces fíjense que está eso y está al cuadrado. Luego dice 2 por lo que está en A por lo que está en B. Entonces 2 por lo que está en A, que es la primera posición, por lo que está en B, que está en la segunda posición. Y luego dice más B al cuadrado. Entonces lo que está en B lo eleva al cuadrado. ¿Listo? Karen, Ok.
¿Qué pregunta? Profesor, ¿por qué da 126? Mira, aquí dice es 2 por 7 por 9. Entonces, 9 por 7, 63. Por 2 nos dará 2 por 3, 6, 2 por 6, 12. Y nos dio 126. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, será el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, digamos que otra forma sería, vamos a escribir esto que está acá, este 2 se lo vamos a aplicar a cada uno de estos términos. Entonces nos quedará 5 a la 2 más 2 por 5, 10 por 12, 120 AC más 12 a la 2, C a la 2. Y en este último paso, pues ya resolvemos estas operaciones que están aquí expresadas, que son 5 a la 2 y 12 a la 2. Entonces 5 a la 2 será 5 por 5, 25 a la 2, más 120 AC, que este no se le hace nada más, y 12 a la 2, 144 C al cuadrado. De esta manera, ¿cómo resolví el ejercicio? ¿Es más claro lo que se hace? Profesor, ¿puede volver a explicar? Claro. Entonces, nuestra fórmula es esta. Si tenemos dos términos que están elevados al cuadrado, voy a aplicar la fórmula que está a la derecha, que es el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Aquí está el primero multiplicado por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, en el ejemplo de 5a más 12c, ¿cómo nos va a quedar? El primer término, que es 5a, lo eleva al cuadrado, más 2 veces el primero, que es 5a, por el segundo, que es 12c, más el segundo término, que es 12c, elevado al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es que este cuadrado que está acá se lo vamos a colocar a cada uno de los dos términos que están en el paréntesis. Entonces fíjense que le pongo ese exponente al 5 y le pongo ese exponente a la a. En este renglón lo que hice fue multiplicar 2 por 5, 10. Y 10 por 12, 120. Y a por c, pues ac. Y acá hice de nuevo lo mismo. Este exponente lo pasé al 12 y se lo pasé al c, porque para eso está en paréntesis, porque está cobijando los dos. Y en el último paso lo que hice fue resolver esto. 5 a la 2, ¿a qué es igual? 5 por 5, 25. Y acá, 12 a la 2, ¿a qué es igual? A 12 por 12. Y 12 por 12, 144. Y fíjense que lo demás lo dejé igual. ¿Listo? Preguntas. ¿Hay o no hay? Entonces, muchachos, si se dan cuenta, esta clase se pasó volando. Mire, ya van a ser las 3. Entonces, Tuna Rosa, claro que sí. Ahorita cuando yo suba el video, puedes ver el video, puedes ver la clase todas las veces que necesites. Ahí la puedes repetir, ¿listo?
Entonces, muchachos, la tarea es, vamos a ver el video varias veces, porque afortunadamente vimos varios ejemplos, vimos uno, dos, tres, cuatro ejemplos. Entonces la tarea es, vamos a ver esos cuatro ejemplos varias veces y la siguiente clase, pues espero preguntas al respecto. Igual vamos a continuar con los ejemplos porque si se dieron cuenta, solamente trabajamos con el más. Vamos a ver los ejemplos con el menos. Aunque lo único que cambia que es que el signo de acá ya no va a ser más, sino va a ser menos. Lo demás queda exactamente igual. Entonces, pilas muchachos, porque este tema es bastante importante, se aplica bastante en otros campos matemáticos, como a manera de resolver expresiones. Es muy usado, es el más usado, por eso es el primero que vemos. Vamos a ver varios, pero sí les recomiendo, por favor, ver varias veces la clase para que les quede más claro. ¿Listo? ¿Claro para todos cuál es la tarea? Entonces necesito que, por favor, la señorita Una Rosa encienda su micrófono y nos diga cuál es la tarea. Una Rosa, ¿tienes micrófono, sí o no? Laura Valentina. No, entonces Karen, prende tu micrófono y di fuerte la tarea. La tarea es ver el video de la clase varias veces hasta entender la actividad, la clase de hoy, y pues copiar los ejercicios y ya. Copiar los ejercicios, muy bien. Y anotar las preguntas que surjan y la siguiente clase iniciamos con eso. ¿Entendido? Bueno, muchachos, ya son las 3, entonces muchas gracias por su participación. Nos vemos el miércoles a la misma hora. Entonces, feliz fin de semana. Feliz puente. Hasta luego. Chao, profesor. Chao. Profe, Señor. es que con lo que dije aquí en el chat, es que con el taller que usted nos Ya, dejó, ya voy a leer. Cristian, pero la clase anterior yo pregunté que si había dudas sobre la tarea y usted no me dijo nada. es que se me había ido el internet, fue por eso que estaba un poco perdido, profe. No, lo que pasa es que yo ahorita tengo otra clase.